Hola, bienvenidos una vez más a su curso de matemática discreta. En este caso vamos a hablar de la sesión de la semana 3, que son códigos, sistemas de codificación BCD, ASCII y Unicode. Bueno, ahora, antes de empezar, pues vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo puedo físicamente convertir de decimal a binario? Bueno, entonces para hacerlo, supongamos que yo tengo que convertir el número 3, que está en decimal, a binario. Entonces, para escribir un número decimal, sería el 1 al 9, ¿sí? Como observas acá. Y bueno, para escribirlo lo podría hacer usando el código binario. ¿Ya? Entonces, mediante este codificador decimal, este circuito integrado, yo voy a poder escribir un número decimal a binario. Ahora, si yo quisiera escribir más números, los podría ver como una sucesión. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir el 157, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría primero escribir el 1 como un número binario, 4 bits, luego el 5 y para finalizar el 7. Muy bien. Entonces, si puedo escribir cada uno de los dígitos, voy a poder escribir cualquier número. La idea pues sería transmitir la secuencia de números, ¿sí? Y bueno, al finalizar la secuencia de números, ya haré la interpretación, ¿no? Este es el código que vamos a ver en el día de hoy, que se llama código BCD. No olvides que en la clase nosotros siempre vamos a tener un pequeño quiz, un quizzy, para que tú puedas recordar los conceptos previos a la clase. En este caso, lo que tú observas acá es un código QR, no es que sea el código QR de la prueba, no, sino que hoy vamos a estudiar sistemas de codificación. El código QR es un sistema de codificación. Hay muchísimos sistemas de codificación que tú encuentras a diario. Uno de estos es el código QR, el otro es el código de los libros, el ISBN, y así el código de barras. Cuando compras un producto en tu supermercado, es un código, ¿sí? Hoy vamos a estudiar los códigos más usuales en ingeniería. Bueno, al final de la sesión ustedes pues van a resolver operaciones aritméticas en octal, hexadecimal, y además vamos a ver los sistemas de codificación. Vamos a repasar un poco operaciones en octal, hexadecimal, porque también aparecen a veces en los sistemas de codificación, y también vamos a estudiar propiamente los sistemas de codificación. Bueno, entonces vamos a ver las operaciones aritméticas en sistema octal, el sistema de codificación BCD, el sistema de codificación ASCII, que bueno, eso les ayuda a ustedes a hacer en los chats un bonito arte, y uno mucho más extendido, que es el actual, sistema de codificación Unicode. Bueno, entonces nosotros ya vimos en sesiones anteriores cómo se suman números binarios, que a la larga son aplicar 4 reglas, ¿sí? Entonces, si yo quiero sumar 1, 0, 0 más 1, 0, pues simplemente aplico esas 4 reglas y acarreo las unidades que necesite. Muy bien. También, si yo quisiera, podría llevar estas operaciones a sistema decimal y hacerlas. Va a ser exactamente igual. También hemos visto, brevemente la semana pasada, operaciones en sistema octal. Entonces, por ejemplo, acá 7 más 4. Bueno, 7 más 1 me da 1, 0 en octal. Más 3 unidades que me sobran, pues coloco 3 y llevaría una unidad, ¿sí? Otra forma de interpretarlo es: haz la operación en decimal y ese número decimal lo conviertes a octal. Entonces, llevo 3, pongo 3, llevo 1 y el 1 baja. ¿Sí? Este sería un ejemplo de una suma en octal.
Otro ejemplo en una suma en octal, pues simplemente hago corrientemente la suma. 6 más 4 es 10, pero 10 es 1, 2 en octal. Entonces voy a colocar un 2, llevo un 1, ¿sí? Como estoy sumando acá me quedaría 5 más 3 que es 8, más 1 es 9, pero 8 es 1, 0, más 1, 1, 1. Entonces pongo un 1 y llevaría un 1. 7 más 1 es 8 en decimal, pero 8 es 1, 0 en octal. Entonces pues escribo 1, 0. Y ya, pues con eso hemos finalizado el recordar la suma con números en octal. La resta es análoga. Bueno, acá me quedaría 6 menos 4, eso me da 2. 5 menos 7. 5 menos 7, bueno, necesito una unidad. Entonces pido prestado una unidad. Ya, entonces acá me quedaría 1, 5, no 15, 1, 5. 1, 5 es 13. 13 menos 7, 13 menos 7 me da 6. Entonces acá coloco el 6 y acá este era un 1, menos 1, 0. Muy bien. Entonces la resta se hace exactamente igual. Puedes ir al mundo decimal y devolverte. La multiplicación, como ya vimos en un video anterior, pues se hace exactamente igual. Hago la multiplicación en decimal y transformo. Entonces vamos a comenzar primero haciendo la multiplicación del 2 por 4, 3, 6. Entonces 2 por 6, 12. Pero 12 es 1, 4. Entonces coloco el 4, llevo el 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. No paso la unidad. Y 2 por 4 es 8, pero 8 es 1, 0. Entonces este número lo voy a escribir acá. Ahora lo único que me queda es hacer la otra multiplicación. Bueno, acá, si quieres la hacemos acá para que lo tengas. Disculpa. Vamos a hacerla acá pequeña para que tú veas cómo se hace. Entonces, 5 por 6 es 30. Pero 30 es 24 más 6. Entonces sería 6 y llevo 3. Bueno, 15 y 3 me quedarían 18. Eso es 2, 1. ¿Ya? Y acá me quedaría 20 y una 21. Pero 21 es lo mismo que decir 16 más 5. O sea, 2, 5. 2, 6. Muy bien. 24, 21. Sí. 2, 6. Entonces acá me quedaría 6, 2, 6, 2. Acá sumo 4, 5. Llevo 1. 3, 7, 2. Y bueno, bueno, que yo ya hice la operación, la voy a borrar porque ahorita ese mismo número va a salir. Y la suma, pues acá ya está, que fue la que hice. Muy bien, entonces la multiplicación se hace exactamente igual que en binario, que en octal. ¿Sí? Simplemente se transforma y ya. La división también se hace de igual forma. Oh, disculpen, acá falta el 25. Vamos a colocarla acá. Ya. Este 25 no salió. Entonces, 2, 5 por 1 me quedaría 2, 5. Eso sería 7 bajo el 2. Multiplico por 2 sería 2 y 1, o sea, 2, 5 en octal por 2. Este en octal sería 10. Pero 10 es 2 y 1, 5, 2. Ese 5, 2 es el que estoy colocando acá. Y hago la resta, 0, 2, baja esto y multiplico por 6. Voy a hacer la multiplicación por acá. 2, 5 por 6. 30, pero 30 es 24 más 6. 6, llevo 3.
12 y 3, 15. 15 es 1, 7. Porque sería 8 más 7. Y bueno, ese es el número que tú ves acá. Acá van restas, ¿no? Y acá me quedaría 0. Y acá la diferencia sería 1, ¿no? Entonces, acá ya tengo el cociente y acá tengo el residuo. Muy bien. Recuerda que esto lo que está diciendo es que 3, 4, 2, 6 es igual a 1, 2, 6 por 2, 5 más 1, 0. Todas estas operaciones que acabo de escribir están en octal. Están en octal. Bien. Ahora sí vamos a hablar de los sistemas de codificación. Bueno, los sistemas de codificación sirven para representar información, ¿sí? Traducirlo a un lenguaje apropiado y principalmente para transmitir esa información. Bueno, entonces la entrada son números, letras, entradas del teclado o entradas de un dispositivo, instrucciones. Los códigos que nosotros vamos a estudiar son el BCD, ASCII y Unicode. Disculpen, falta E. Y la salida es por lo general una cadena de bits o una cadena de números. ¿Sí? Entonces, tú tienes un mensaje. ¿Sí? Tomas ese mensaje y haces un proceso. ¿Sí? Ese proceso, dependiendo de la naturaleza del mensaje, por ejemplo, si son números, vamos a ver que el código BCD es muy útil para transmitir números, o si son caracteres, entradas del teclado, el código ASCII, o si ya tengo caracteres especiales, el Unicode, lo va a llevar a una cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, 65, 83 y así sucesivamente. ¿Sí? No vamos a ser tan rigurosos de que necesariamente tienen que ser números en binario, bits, ceros y unos. Si yo ya tengo un número en decimal, por ejemplo, una cadena de números decimales, bueno, ya lo puedes componer también como números binarios. Bueno, ahora vamos a comenzar con el sistema de codificación BCD, ¿sí? Y vamos a comenzar explicando cómo se hace la codificación, ¿vale? Y la diferencia con el binario natural. Entonces, si yo tengo un número que está escrito en base 10 y quiero llevarlo al sistema BCD, lo que voy a hacer es escribir cada número, cada cifra, usando 4 bits. Entonces, el 6 lo escribiría como 0, 1, 1, 0. Y el 5 sería 0, 1, 0, 1. Esto sería la transmisión en BCD. ¿Ya? Su equivalente. Observen que no tiene nada que ver con el número en binario. Porque el número en binario, bueno, 65 es 64 más 1. Entonces, necesito el 64, 32 no, 16 tampoco, el 8 tampoco, el 4 tampoco, el 2 tampoco y el 1. Esta sería su representación como binario, como número binario, que es la misma que tú ves aquí. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, no representan lo mismo. Pese a que esté usando los mismos caracteres, que en este caso es el 0 y el 1, no representan lo mismo. ¿Sí? Entonces, el código BCD simplemente es, toma cada carácter y cada número y llévalo a binario de 4 bits. Bueno, que era lo que yo les estaba comentando. Entonces, para escribir el número 6349, ¿sí? Lo único que hago es, tomo cada número, cada cifra, cada dígito, lo convierto a un número binario, o su equivalente a binario, 4 bits, y pues ya me quedaría la conversión. Ahora, esto tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Acuérdense que yo les he dibujado
una situación así. O sea, tengo el mensaje. Acá tengo una maquinita, que pues lo que se llama es decodificador, o codificador en este caso. Y por acá sale una secuencia de ceros y unos, ¿sí? Que son los caracteres. Ahora, nosotros estamos viendo este proceso en esta dirección. Tengo un mensaje, que en este caso es el número 6349, y lo estoy llevando a una codificación. Lo estoy transmitiendo con ese código. Ahora supongamos que yo quiero hacer el proceso opuesto. ¿Sí? Yo quiero hacer el proceso opuesto. ¿Sí? O soy un hacker y intercepté un código. ¿Sí? Entonces quiero que pensemos un poco en la situación opuesta. ¿Sí? Yo tengo el código, la transmisión, y quiero decodificarlo. Entonces, por ejemplo, intercepté esta secuencia. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Por ejemplo, esa secuencia. Y yo sospecho que es un BCD, es un código BCD. Bueno, entonces este sería 7, este es 8, pero aquí tendría un problema porque no está en esta relación. ¿Sí? Si se dan cuenta, este es 12, 12 no está aquí. Entonces, ¿cuál es la ventaja del código BCD? La ventaja del código BCD es que si yo intercepto una secuencia y tengo una cifra mayor que 9, pues no hace parte del código. ¿Sí? O sea, acá pudo haber o un error de transmisión, o posiblemente un error en la interceptación. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, el código BCD tiene una propiedad de autocorregirse. Es decir, oye, esto no lo transmití yo. ¿Sí? Esto es de otra fuente. Puede ser consecuencia del ruido del canal, muchas cosas. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Sí? Todas las cifras tienen que estar entre 0 y 9. Muy bien, acá tenemos otros ejemplos de cómo pasar un número de decimal a código BCD. ¿Sí? También funciona para números decimales. ¿Sí? Acá tiene sentido hablar de decimales y del punto decimal como tal, el separador decimal, porque realmente esto no es un número binario, como lo hemos visto. Esto es una representación de un número decimal, pero no aritmética. Bueno, ahora el código ASCII pertenece a un estándar americano de códigos y el código ASCII tiene 128 caracteres que se representan mediante un código binario de 7 bits. Esto es bien importante. ¿Sí? 7 bits. Entonces, si yo tengo una secuencia de bits que me dicen que vienen de un código ASCII, de la lectura de un código ASCII, entonces tengo que separar de 7 en 7. ¿Sí? El ASCII ampliado ya puede considerarse de 8 bits. Entonces ahí los bloques serían de 8 en 8. ¿Sí? La cifra más significativa siempre es 0. Ahora, acá tenemos el código de la tabla ASCII, no la ASCII extendida, ¿sí? Los 128 caracteres. Y acá hay unas cosas que podemos observar importantes. La primera es que tenemos la entrada del espacio, que es el código decimal 32. Las mayúsculas van primero que las minúsculas y las mayúsculas comienzan, pues obviamente desde la A en el número 65 y las minúsculas en el número 67. Entonces, la A en el decimal comienza desde el 65 y la A minúscula comienza desde el 97. Muy bien. Si se dan cuenta, no tenemos la ñ. ¿Sí? No tenemos la ñ. Tenemos los números. Los números, afortunadamente para nosotros, los números comienzan desde la 48. ¿Sí? Por si acaso hay algún código que intersecten
o que les pidan decodificar y pues contenga números. Entonces ya con estos datos ustedes pueden decodificar. Entonces acá tenemos un ejemplo. Codificar la palabra UPN. Entonces uso la tabla. Recuerdo que en Excel acá lo llevo ABCD y bueno, ya me quedaría la codificación, o sea, UPN sería 55504E. Obviamente si estoy usando el sistema hexadecimal. Profesor, ¿yo lo puedo escribir los valores en decimal? También lo pueden escribir en número decimal. ¿Cómo está pasando en este ejemplo? Acá yo separo de 8 en 8, ¿sí? 8 números y cada número lo estoy transformando en el hexadecimal que le corresponde. Y ahí ya obtendría la codificación de la palabra UPN. Muy bien, disculpen. El código Unicode, que es el que vamos a hablar a continuación, contiene muchos más caracteres. Tiene 65.539 caracteres. Entonces es mucho más potente. Trae símbolos matemáticos en otros idiomas, acentuados, etc. Bueno, y para acceder a él, ustedes simplemente tienen que usar su código de caracteres, ¿sí? Entrar a Windows, al mapa de caracteres, y ahí ya obtienen el código único del carácter que están seleccionando de acuerdo a la fuente seleccionada, porque el código también va a depender de la fuente. ¿Sí? Acá hay caracteres especiales que vamos a ver mucho más adelante, los numéricos, palabras en hebreo, etc. Constantes físicas, etc. Muy bien. Ya hemos llegado a la parte de trabajo en el equipo. Entonces, estamos ya en la semana 3. Recuerden que nos acercamos a los exámenes. Estudien, participen en clase, hagan las preguntas que corresponden y desarrollen las hojas de trabajo. Siempre estas 4 preguntas nos van a estar acompañando: qué hemos aprendido en la sesión, qué dificultades se me presentaron, cómo resolví estas dificultades y bueno, la pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre el código ASCII y el código ASCII extendido? ¿Cuáles son las diferencias más allá que sea extendido? ¿Qué carácter está en el código ASCII extendido que no está en el código ASCII, por ejemplo? Sí, eso te lo dejo para que lo investigues. Bueno, las referencias acá también las puedes encontrar, las puedes consultar en la biblioteca virtual de la universidad. Y bueno, sin más que decir, les agradezco su audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.